Se hace una carga ahora de compresión. ¿Qué le pasa a los elementos en compresión? ¿Quién me puede decir algo de los elementos en compresión? Que se contraen o se encogen, ¿no? Sí, se O se, aplastan, digámoslo así, sí, ¿verdad? ajá, Ok, se aplastan. ¿Qué más? se pandean. Se paldean. Más que aplastarse, ¿verdad? El problema de los elementos sometidos a compresión, a solo compresión, es el fenómeno de pandeo. Un fenómeno que ustedes ya estudiaron. ¿Está viendo una hojita mía en Excel? Sí, profesor. Ok, está bien, gracias. Entonces, vamos a hacer una simulación del fenómeno para un perfil 12 por 40. Entonces, de la base de datos, o de las secciones, de la lista de secciones, yo obtengo que el área de ese perfil es 11.7, tiene un momento de inercia de 307. ¿Lo ven con claridad eso? Sí. Momento de inercia 307, en el eje débil 44, rayos de giro de 5.13 y un rayo de giro débil en el eje débil de 1.94. Vamos a suponer que es un acero A36 y por lo tanto tiene un FY de 36 y el módulo de elasticidad del acero es de 29.000 KSI. No sé si recuerdan de su curso de sólido 2, pandeo es carga crítica, ¿verdad? Que es el valor de esta carga crítica. Lo que significa es que si yo le coloco esa carga crítica al elemento, en ese momento se pandea, se vuelve inestable, ¿no? Como si fuera una flecha un arco de flecha, ¿no? Y la carga crítica, ya conocen ustedes que es pi cuadrado por la rigidez del elemento I por KL al cuadrado, ¿no? Y el esfuerzo crítico será dividir esta carga entre el área. Entonces nos quedaría una expresión como pi cuadrado por E entre KLF al cuadrado. ¿De acuerdo? Profe, en la carga crítica se usaba la inercia del eje débil o del eje fuerte. Del eje débil. Ok. Ok. Entonces, ok, aquí yo tengo una tablita donde voy a poner el KL. El KL, ¿lo ven aquí? Lo tengo de KL en grupos de 5. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Vamos a usar, en realidad acá es igual a 1. En realidad este valor es la longitud de la columna. Entonces voy a empezar con una longitud de columna que tenga 10 pies, casi 3 metros, y finalizo con una columna que tenga una longitud de 60 pies. Y aquí a la par voy a calcular el KL entre F, ¿no? Entonces, sería, lo voy a ir calculando así en fórmula, sería este dividido entre el radio de giro, y sabemos que se pandea por el radio de giro más débil, en este caso el radio de giro en Y, F9. ¿Okay? Y entonces aquí tengo mi relación del Beltès, KL, tengo que multiplicarlo por 12. Aquí tengo pies y el radio de giro está en pulgadas. Entonces voy a multiplicarlo esto por 12 para pasar de pies a pulgadas. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo estos valores de la relación del Beltès de la columna. Y lo copio aquí para abajo. ¿Ok? Entonces tendría relaciones del Beltès de la columna 61 hasta 371. Aquí lo único es recordar es que calculé la relación del Beltès de la columna utilizando el radio de giro menor, en este caso 1.94. Y acá, entonces, ya con esta relación del Beltès, voy a calcular la carga crítica. ¿Ok? Voy a calcular la carga crítica
como pi cuadrado, ¿ok? Dando la función de Excelito, pi cuadrado por el módulo de elasticidad, que es 29, va a ser igual para todos, entre por el área del perfil 11.7, también dividido entre la relación de esbeltez, que es este valor, entre al cuadrado, perdón. Y eso es mi carga crítica, ¿no? Entonces, aquí tengo la carga crítica para una columna de 10 pies de largo y copio para abajo. ¿Ok? Copio para abajo. Entonces, aquí yo tengo un gráfico de relación de esbeltez o KL, ¿no? En realidad es KL, relación de esbeltez, perdón, y la carga crítica de esta columna. ¿Ok? Entonces pueden observar que para columnas muy largas, con una longitud grande, la carga crítica que se pandean prácticamente es muy baja. ¿Verdad? Ya, en palabras así muy simples, a esas columnas muy largas se les para un pajarito y se pandean. ¿Verdad? O sea, la carga es muy baja. Pero aquellas columnas que tienen longitudes muy pequeñas, ¿verdad? O una relación de esbeltez muy pequeñas, la carga crítica es muy grande, ¿verdad? Casi que tiende a infinito, o sea, soportan cargas muy grandes, o la carga para que se pandean es muy grande. Entonces tenemos, digamos, prácticamente unas columnas con relaciones de esbeltez muy grandes, que serían columnas muy largas como esta. Imaginen que esta es una columna, una longitud muy grande, cuya carga de pandeo es muy pequeña. O sea, prácticamente se pandean con cualquier cosa. Pero a la izquierda, en el gráfico, tengo columnas con longitudes pequeñas, eran muy pequeñas, podríamos decir, cuya carga de pandeo es muy grande. ¿De acuerdo? En el gráfico nos permite diferenciar esas dos situaciones. Entonces, ¿cuál en ese caso de columnas grandes que cargan, que se pandean a cargas muy bajas, o columnas muy pequeñitas con cargas de críticas muy altas, ¿cuál creen ustedes que son las columnas que deberíamos utilizar? ¿Cuál creen que son esas columnas que deberíamos utilizar? En realidad, en nuestros edificios, en nuestras obras, generalmente estamos más de este lado, ¿verdad? Columnas con longitudes relativamente grandes. 3 metros de un piso, de piso a piso generalmente son 3 metros, 3,50, 4 metros. ¿No? Entonces generalmente trabajamos con columnas que les vamos a llamar columnas esbeltas, ¿no? O sea, con longitudes, relaciones de esbeltez, digamos, grandecitos, por decirlo algo así. Y estas columnas, pues prácticamente que no las podemos utilizar, ¿verdad? Porque son columnas de longitud muy pequeña. Esto es en el caso de la carga crítica. ¿Ok? Veamos qué pasa a nivel de esfuerzos. Bueno, el esfuerzo crítico sería coger esta carga crítica y dividirla entre el área, ¿no? Entonces voy a hacer un gráfico, perdón, aquí igual, ¿no? De la longitud de esbeltez contra y dibujo el esfuerzo acá, calculo el esfuerzo. Como ya tengo el KL, simplemente lo voy a copiar por acá, pongo el copy y lo pego acá y calculo el esfuerzo acá. Lo voy a hacer, calcular aquí una vez. El esfuerzo sería mi carga crítica entre el área de la columna, entre a ese esfuerzo, ¿no? Esta celda de acá y ahí está. Entonces, para una columna, una relación de esbeltez de 60, el esfuerzo crítico o el esfuerzo que hay cuando ella se pandea es de 75 en términos redondeados. ¿Ok? Y ahí sigue. Y entonces, de nuevo,
Aquí tenemos un gráfico de la relación de esbeltez de esas columnas, de esta columna, pero ahora graficando relación de esbeltez contra el esfuerzo. Entonces, de nuevo, hay unas columnas que tienen esfuerzos muy bajos, que son columnas que tienen una longitud muy alta, ¿verdad? Y se pandean. Pero hay columnas con longitudes de longitud muy pequeñita, digamos tal vez menor de 100, cuyo esfuerzo crítico tiende casi que a infinito, ¿verdad? O ser muy grande. Esto es para una columna del acero, ¿ok? Entonces, hay unas columnas pequeñitas, de longitud pequeña, que tienen un esfuerzo, que alcanzan un esfuerzo muy grande. Y hay unas columnas de longitudes grandes, cuyo esfuerzo al pandeo es prácticamente muy pequeño, es muy cercano a cero. Vean que estas curvas son asíntotas, ¿verdad? Aquí esto tiende a infinito y aquí tiende a un valor de cero. Ok, en el caso del acero, vean que acá, si fuera 0 a 36, entonces este esfuerzo de acá, hemos definido que el esfuerzo máximo del acero, recuerden, es 36, ¿no? Esto sería el esfuerzo máximo en el acero, ¿ok? Entonces vean que para la primera columna de una longitud de 10, entonces el pandeo, el esfuerzo de pandeo es mayor que el esfuerzo de fluencia. Fluencia está acá, ¿verdad? El esfuerzo de fluencia está acá de 36 y ella se pandea a un esfuerzo de 75, ¿lo ven? Y este esfuerzo es uniforme para todas las columnas. Yo simplemente lo copio acá, ¿no? Entonces, aquí pueden ver que el esfuerzo máximo que puede soportar una columna de acero, es su esfuerzo de fluencia, que es esta línea anaranjada, ¿no? Entonces, aquí podemos definir dos tipos de columnas, ¿no? Unas columnas con relaciones de esbeltez muy pequeñas, ¿ah? Que son las de este lado, que primero se da el esfuerzo de fluencia del acero, o se alcanza primero el esfuerzo de fluencia del acero y después el esfuerzo crítico. O sea, fallan por fluencia acá, ¿verdad? Una vez que se llega a la fluencia, decimos falló, y entonces por lo tanto no pueden alcanzar su esfuerzo crítico. Entonces fallan por fluencia. Pero hay otras columnas, ¿verdad?, que son las del lado derecho, donde primero se da el esfuerzo de pandeo o el esfuerzo crítico, incluso se puede decir que muy por debajo del esfuerzo máximo del acero. Entonces, estas columnas de la derecha fallan por pandeo. Hay unas columnas entonces que fallan por fluencia, que son las de este lado, ¿no? Y hay otras columnas que fallan por pandeo, que son las columnas con relaciones de esbeltez relativamente altas, ¿no? Ok, las columnas de la izquierda tienen relaciones de esbeltez pequeñas, son columnas pequeñitas, ¿no? Entonces ellas fallan por fluencia. En otras palabras, primero se alcanza el esfuerzo de fluencia antes que el esfuerzo de pandeo para esa columna. En cambio, las columnas de la derecha o con relaciones de esbeltez grandes, se llega primero al esfuerzo de pandeo. Vea que esta primera, digamos, es un esfuerzo, o esta tiene un esfuerzo de 3.6, el esfuerzo crítico, mientras es como una décima parte del esfuerzo máximo en el acero. Entonces, cuando se alcanza este valor de 3.6 del esfuerzo, la columna se pandea, falla. Entonces, para diseñar columnas tenemos que considerar en qué lado estamos, ¿verdad? Digamos, hacia aproximadamente columnas que tienen una relación de esbeltez menor de 10, entonces fallan por fluencia, ¿verdad?
y unas columnas que tienen velación de esbeltez mayor a 100, lo ven acá, digamos, a partir de ese punto, entonces fallan por Pandeo, por Euler, por esta fórmula, ¿no? Y así entonces es como se definen, como se diseñan las columnas, ¿no? ¿Hay alguna duda? ¿Consulta? Profe, ese factor de esbeltez en la vida real, ¿uno dónde lo agarra o qué? Este factor de esbeltez K. Ajá. Sí, ok. Hoy no, la segunda lección o la otra semana vamos a atravesar un poco más este factor K. Ok, entonces, pero ya sabemos que depende de las condiciones de apoyo, ¿no? De acuerdo, vamos a hablar más de él un poco más adelante y en la próxima lección. Entonces, hay varios métodos para calcular ese factor del esbeltez, considerando las condiciones de apoyo. Ok, por ahora, digamos, usemos K igual 1, como si fuera una columna con una articulación abajo y una articulación arriba. ¿Está bien? Ok, profe. Muchas gracias, igual. Entonces, esto es, digamos, esto es la teoría, ¿verdad? Columnas con velación de esbeltez mayor a 100, fallan por Pandeo, Euler, la resistencia de esa columna será esto, ¿ok? Y otras columnas con velación de esbeltez menor a 100 fallarán por fluencia. Entonces, prácticamente que la resistencia de ella será Fy por el área bruta. ¿Ok? Eso es en teoría. ¿Cómo? ¿Qué es lo que especifica el ISC entonces? Bueno, primero que todo utilizaría algunos factores de seguridad. ¿Ok? Guardar. Ok, voy para allá. Y voy a abrir esto. Ok, ven mi cuadernito. Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, la especificación se da en términos de esos dos tipos de columnas. Solo que el valor, ese límite que yo hablé de 100, lo van a, como varía un poco, entonces va a ser este término 4.71 por raíz de E entre Fy. Lo que es lo mismo, este esfuerzo es 0.44 de Fy. Entonces, cuando la relación de esbeltez de la columna es menor a 4.71 por raíz de E entre Fy, el esfuerzo crítico es 0.658 elevado al cociente de Fy entre Fe, donde Fe es el esfuerzo de Euler. Y todo esto multiplicado por Fy. Cuando la relación de esbeltez de nuestra columna es mayor a 4.71 raíz de E entre Fy, entonces, o Fy mayor a 0.44 de Fy, el Fe, el esfuerzo de Euler, entonces el esfuerzo crítico será el esfuerzo de Euler, pero multiplicado por un factor de seguridad 0.877. Esa sería la resistencia de las columnas con velaciones de esbeltez mayores a 4.71 raíz de E entre Fy. Entonces vean que yo hablé de dos tipos de columnas, unas por fluencia, otras por Pandeo, y yo hablé de 100 en el gráfico. El código no habla de 100, sino habla de este factor 4.71 raíz de E entre Fy. ¿Ok? Entonces, estas eran las columnas que fallan prácticamente por fluencia, ¿no? Cuyo esfuerzo crítico entonces viene dado por esta expresión, y estas eran las columnas con velaciones de esbeltez grandes, cuyo esfuerzo crítico es el esfuerzo de Euler, multiplicado por un factor 877, 0.877. Lo pueden interpretar esto como un factor de seguridad. Este es el esfuerzo de Euler, Fe. Euler ya sabemos que es pi cuadrado por E
entre la relación de esbeltez. Y ya la resistencia de la columna sería tomar esa carga nominal, multiplicarlo por el área y multiplicado por un factor phi igual a 0.9. ¿De acuerdo? Entonces, así de sencillo es como diseñamos nuestras columnas de acero. Todo el comportamiento de las columnas. Digamos un parámetro ahí que es muy importante, que es el factor, precisamente que alguien me consultó, el factor de esbeltez o el K. Lo vamos a dejar para estudiar un poco más en la próxima lección. ¿Ok? Uy. Bien. Entonces, ¿cómo se diseñan las columnas? Vamos a hacer entonces a diseñar precisamente la columna esta del marco, que calculamos la carga axial. Debo hacer la salvedad de que estamos suponiendo que esta columna solo actúa carga axial, que solo le llega carga axial, pero en la realidad esto es una simplificación. Sobre todo en las columnas de los extremos es más grande la flexión que se presentan en esas columnas. Pero en las columnas centrales, como la que ustedes estimaron, la carga, los momentos son pequeños. Pero en general, en los marcos hay una combinación de carga axial con la flexión. Entonces, aquí lo estamos simplificando. Tengan claro eso, ¿no? Y nada más es por el tema prácticamente de columnas que estamos estudiando. Entonces, yo calculé una carga, decía al inicio, o al final del ejercicio, mejor dicho, necesitamos un W que soporte 480 kilolibras o 480,000 libras, ¿no? Entonces, ¿qué sección debemos colocar aquí? Esta es una columna donde, pongámoslo así, diseño de la columna. Diseño de la columna. Cuando hablo de diseñar columnas, estoy hablando de qué perfil W, porque W es la sección que más se usa en estructuras de acero. ¿Ok? Entonces, ¿qué W debo colocar ahí para una columna que tiene que soportar una carga ya combinada o carga última de 480 kilolibras? Y esa columna en un modelo es una columna que tiene una articulación aquí y tiene una carga de 480 en el nudo superior, y despreciando el peso de la columna, en la base tendría 480 kilolibras. Y esa columna tiene 10 pies, 4 metros, perdón. 4 metros que si lo pasan a pulgadas es 156 pulgadas. ¿Ok? Entonces, ¿qué perfil de nuevo debo colocar ahí para soportar 480 kilolibras? ¿Ok? Ustedes ya saben que la carga de pandeo depende mucho de las condiciones de apoyo. Para el diseño voy a suponer una columna acá, articulada a la base que yo se los di, y voy a suponer que está articulada aquí en la parte superior. Esto es una suposición gruesa, muy simplista de la condición de apoyo, pero para una primera estimación estaría bien. Es una columna doble articulada. Es una suposición inicial. Yo sé que el K vale 1, entonces. ¿Ok?
Esas son las condiciones de mi problema. ¿Qué perfil debo colocar ahí? ¿Ok? Para diseñar columnas, vean que yo tengo que tener, digamos, parámetros, si se quiere, que tengo que averiguar. Por un lado, el área de la columna, el área bruta de la columna, ¿cuál es? Y por otro lado, tengo que jugar con una relación de esbeltez de esa columna, ¿ya? Con dos parámetros. Tengo que tener una columna que tenga un área suficiente para soportar 480 y que tenga una relación de esbeltez adecuada. ¿Ok? Entonces son dos parámetros. Al contrario, recuerdan en tensión que prácticamente yo lo que hacía era, o lo que hacíamos, era que el área de la columna, del elemento, era la carga entre el phi por FY, digamos por fluencia. Entonces yo aquí nada más en tensión, esto es en tensión, determinaba un área, 5 centímetros cuadrados, y de aquí entonces con este valor iba y buscaba una sección. Aquí en columnas tengo que buscar, además de un área que soporte los 480 kilolibras, también tengo que buscar una relación de esbeltez adecuada. Eso en columnas se desea o se obliga, voy a ponerlo aquí, que KL entre F sea menor o igual a 200. Esto sí es de cumplimiento obligatorio. Pues tengo que cumplir en el diseño con esta condición y con un área y ir jugando con dos parámetros. Entonces, la solución para este problema de dos variables, digamos, es, se empieza suponer una sección dada. Yo voy a la lista de secciones y escojo una sección dada. Y la pruebo. Cojo una sección de la lista o de la base de datos de secciones o de Ws y pruebo que esa sección me cumpla o que soporte 480 y que tenga una relación menor de 200. Esa es la forma más sencilla de resolver este problema. Entonces yo supongo o escojo o voy a probar, supongo un perfil W 14 por 74. Voy a probar si este perfil me soporta esos 480 kilolibras de la lista o de la tabla. Entonces yo sé que este W tiene un área bruta de 21.8 pulgadas al cuadrado. Tiene un radio de giro en X de 6.4 pulgadas y un radio de giro en Y de 2.48 pulgadas pulgadas. ¿Ok? Vamos a usar, no sé si lo había dicho antes, pero uso acero A36, ¿no? Y el FY de ese acero es de 36 kilolibras por pulgada cuadrada, KSI. Entonces, revisemos las relaciones de esbeltez. O calculemos las relaciones de esbeltez. Entonces, KL entre EBX será igual y KL entre el EBY. Y esto será igual, entonces, K dije, voy a usar uno de manera conservadora, 1 por 156 pulgadas, que es la longitud de la columna entre el radio de giro en Y, que es 6.04. Y este valor
me dio 26. Y en el otro eje, en el eje débil, será K igual 1 por L 156 entre el radio de giro, que es 2.48. Y este valor da 62.9. Entonces, como el radio de giro en el eje débil es mayor, entonces es en este eje que se va a pandear la columna. Entonces, este es el que rige el diseño de la columna. La que tenga relación de esbeltez más grande o el radio de giro menor, el eje que tenga el radio de giro menor. Entonces, la capacidad... Disculpe, ¿Sí? ¿usted de dónde saca, digamos, esas secciones? Yo sé que usted nos dijo que descargamos una aplicación y todo, pero digamos, la mía no tiene los radios de giro. Tiene que buscarse una que tenga el radio de giro. ¿Y cuál usa usted? ¿O usted tiene una base de datos ahí? Yo uso en mi teléfono una que se llama, ya te digo, creo que Steel. Sí, sí, nada más. Steel, sí. Yo lo había bajado de ahí, de todas las cosas de Android. Ujú, está bien, voy a ver si me encuentro una con los radios de giro. Gracias. El icono es, tiene un perfilillo W y como una bandera atrás de Estados Unidos, me parece. Ok, profe. Sí, entonces sí, tendrías que buscarte una que tenga todas las propiedades. ¿De acuerdo? Ok, entonces ya sabemos que mi columna o la columna se va a pandear en el eje Y, en el eje débil. Generalmente la situación que se presenta. Entonces, tenemos que saber dónde, en qué lado ubicar a la columna, si falla por fluencia o falla por pandeo. Entonces tendríamos que chequear KL entre F menor o igual al 471 en la especificación por E entre el FY. ¿no? Y entonces esto sería KL entre el radio de giro menor a 471 por raíz de el módulo de elasticidad 29.000 entre FY. Y este valor da, esto es 133. Y el KL es 62.2. Entonces, como es menor, entonces eso implica que el esfuerzo crítico en la columna viene dado por 0.658, todo eso elevado a la FY, fuerza de influencia entre el esfuerzo de Euler multiplicado por el esfuerzo máximo en el acero o el esfuerzo de influencia. Esto es prácticamente en el lado de, digamos así, por fluencia. Estamos en el lado, digamos, izquierdo de la curva, ¿no? Entonces, para calcular el esfuerzo crítico, yo necesito calcular el esfuerzo de Euler. El esfuerzo de Euler es, ya lo conocen, pi cuadrado por E entre la relación de esbeltez KL entre F al cuadrado. Y este será pi cuadrado por 29.000 KSI entre la relación de esbeltez 62.9 al cuadrado. Y si hacen números, este valorcito es de 72.3 KSI. Vean que es mayor que el esfuerzo de fluencia del acero. Por lo tanto, la columna va a fallar más por fluencia. Y ya con ese valor, entonces ya puedo estimar mi esfuerzo crítico. Sería 0.658 elevado a la 36 entre 72.3, que es el esfuerzo de Euler multiplicado por 36. Y este esfuerzo crítico será entonces de 29.2 KSI.
Vean que es menor que el esfuerzo de fluencia, ¿no? Entonces, primero falla por este esfuerzo antes de alcanzar la fluencia. Entonces, en realidad la falla es una combinación entre fluencia y pandeo en este caso. Entonces, con este esfuerzo lo multiplico por el área y entonces la carga nominal que soporta esa columna será el área bruta por el esfuerzo crítico. Y esto sería igual, ahí teníamos el área que es 21.8 pulgadas al cuadrado por el esfuerzo crítico, 29.2 KSI, y entonces la carga nominal que soporta esta columna es de 637 kilolibras. 637.000 libras. Entonces, lo multiplico por un phi y obtengo mi carga última. IPN, donde phi acá en compresión vale 0.9, igual que la falla por fluencia en tensión. Entonces, la carga última que soporta esa columna sería de 0.9 por la carga nominal 637. Y esto da 573 kilolibras. Y si se recuerdan, esto es mayor a 480, que es la carga que actúa en la columna. Y entonces yo puedo decir aquí, ok. Y ok significa que mi columna, la W, 12 por 14, perdón, por 74, la carga soporta la carga de 480, porque para las condiciones de esa columna, su capacidad es de 573 kilopounds. ¿Ok? Entonces, soporta esa carga. Tal vez pareciera un poco alto. Ustedes ven que, digamos, 480 entre 573, esa división o esa razón es de voy a calcularla, 480 entre 573 es de 0.84. 0.84. O sea que, digamos, en un 84% se supera la capacidad, está sobrada la columna, ¿no? Generalmente uno desea que esta razón ande, digamos, alrededor de 0.9, 0.95 por ahí, ¿no? Ok, pero esto no quiere decir que este valor sea malo, ¿no? Si es muy bajo, lo que pasa es que la columna va a estar muy sobrada. O sea, soporta mucha carga y la carga que actúa es pequeña. Entonces, esa razón, no hay una receta para eso, ¿verdad? Pero se desea que anden alrededor de la razón entre la carga y la capacidad, alrededor de 0.9, 0.95, ¿verdad? Ya uno significa que la carga que actúa entre la capacidad son iguales, ¿no? Entonces, si aumenta un poquito la carga, ya la columna falla. ¿Ok? Entonces, se desea que anden en ese rango, 0.9, 0.95. ¿No? De hecho, el SAP 2000 usa un valor de 0.9. ¿Alguna duda? ¿Consulta? No, pero yo creo que está claro. ¿Está claro? Bien, gracias. Voy a dejar de compartir. Y entonces hay 22. Bien. Ok, vamos a hacer una actividad más. Ok, nos vamos a dividir en parejas. Ok, y en parejas van a realizar en 5 minutos, van a
¿Ok? Están viendo mi Excelito, en mi Word. Van a hacer una comparación de sus notas personales. Yo ya hice una exposición, media hora, no sé cuánto dure más, ¿verdad? Ahora los voy a dividir en parejas para que comparen sus notas, ¿verdad? Y se las compartan, digámoslo así, que las revisen. Y después de 5 minutos volvemos otra vez al aula. ¿Está claro? Entonces voy a hacer, son 22, 21, ok, voy a crear 11 salas y entonces ahí Cristian Vargas y Carol Pereira comparten sus notas, Eric Linkimer y Bona Jiménez comparten sus notas, Fernando Briceño y Johnny comparten sus notas durante 5 minutos. Por favor. Bien, continuemos. Cuénteme, Carol, ¿le sirvió la experiencia? Sí, profe, ahí me pasaron una app también que es bastante buena para el curso. Una app. Ajá, el nombre de una app. Yo se la hubiera vendido, Cristian. No se la vendí, Carol. ¿No? Ok. Pero, profe, tampoco así. Ah, Tampoco así, profe. no, todo es un negocio de esta vida. ¿Verdad? No, profe. Y bueno, a Alejandro Avante le tocó solo, creo, ¿verdad? No hizo mucho, no avanzó mucho. Y don Johnny David, ¿cómo le fue con su colega? Muy bien, profe, pudimos comparar las cosas que habíamos apuntado los dos. Y Y nos mejoraron. complementamos. Sí, sí, sí. Perfecto. Y Emanuel Gamboa, Hola, profe. Leí bien ahí. De hecho, me había quedado un poquillo botado en una parte y ella me ayudó ahí con qué lo que me bien, faltaba. qué bien, qué bien. Juliana Angulo, ¿cómo le fue con don Luis Fallas? O viceversa. Bien, profe. Ahí nos compartimos los apuntes. Sí. Sí. Toma buenos apuntes, Luis Fallas. Ah, Toma buenos apuntes, Luis. de ahí. Más o menos. Más o menos. ¿En qué tiene que mejorar Luis Fallas en sus apuntes? No, no, hablo por la letra. La letra, igual que yo. ¿Ah? Parecido, profe. Sí, sí, pero se entiende, Luis. No, Eso es lo importante. ok, no espero que haya sido de provecho esta corta actividad. En realidad tiene toda una coherencia. Yo la lección pasada le había dejado, pues están como alborotados, mis pericos hoy. Mucho escándalo, ¿verdad? Están haciendo. Decía que la lección pasada les dejé unos apuntes, unas notas sobre cómo tomar apuntes, ¿no? Creo que algo, espero que lo hayan leído. Creo que uno puede en algo mejorar sus notas. Y no solo eso, mejorar sus notas, sino que también eso es parte, tomar notas y otras cosas, es parte de esa responsabilidad que tienen ustedes como estudiantes, ¿no? Ya no se conformen solo con ver los videos, me parece que muchos lo hacen y eso es una crítica, de que muchos se conforman nada más con ver el video un montón de veces y ya, no. El secreto de esto para aprender es precisamente ir tratando con buenas notas de ir entendiendo lo que el profesor trata de explicar. Las notas es parte muy importante de ese proceso de aprendizaje. Entonces, y también podemos aprender del resto
de nuestros compañeros, ¿no? Hay veces en ese sentido nosotros somos un poquillo, digamos, envidiosos o muy encefados en nosotros mismos, tacaños, digámoslo así, ¿verdad? Y no nos gusta compartir las cosas nuestras, nos da vergüenza, yo no sé qué, ¿verdad? Pero es parte de también de ir aprendiendo que hay que ir trabajando con el resto de nuestros colegas, ¿verdad? Ya van a ser todos colegas, ¿no? Entonces tenemos que aprender a trabajar en equipo, ¿verdad? Pero sí parte muy importante de mi experiencia, en realidad, me dice que de 30 años en esto, me dice que los mejores estudiantes son aquellos que toman buenas notas en realidad, ¿verdad? Generalmente son los que en las lecciones presenciales se sientan en las filas iniciales, las primeras filas. Esos son los buenos estudiantes. Y los que están preguntando. ¿Verdad? Esas son como características de los buenos estudiantes. Claro, yo me he topado con que hay muy buenos estudiantes que son muy buenos y quizás los mejores, que son calladitos, ¿verdad? Que no participan, que están ahí, que de hecho interactúan poco con los demás y esos son muy buenos estudiantes. Pero en general, yo, después de 30 años, catalogo, digamos, al buen estudiante como que toma buenas notas. Y ustedes toman un cuaderno de ellos y ven que es una belleza las notas. Generalmente se sientan al inicio, ¿verdad? Y un par de características más por ahí. Hay que tratar de alcanzar ese ideal de ser un buen estudiante, ¿no? Yo trato por mi lado de ser, el ideal es ser buen profesor. Espero no defraudarlos hasta el momento. Después vamos a hacer alguna actividad en ese sentido. Ya, criticando el curso, criticando al profesor, pero más adelante. Ya estamos al 25% del curso. Bien, ahí en el test digital coloqué las notas del quiz pasado. Por favor, revísela. Yo quedé contento con los resultados. Son resultados globales buenos, ya que hicieron la comprobación de lectura. Entonces, ahí revíselo en el test digital por si me equivoqué o porque ustedes conocían los resultados, creo. Y cualquier cosa me dicen. Para la semana entrante, ahí en el test digital también, les dejé un material sobre columnas. Repáselo, estúdielo, porque posiblemente haremos una actividad similar a la vez pasada de comprobación de lectura. La semana entrante vamos a continuar con diseñando columnas de acero, con la parte de cómo determinar ese factor K y otros temitas ligados con el tema en general. Con eso terminaríamos la lección del día de hoy. No sé si hay alguna sugerencia, duda, consulta. Profe, yo tenía una consulta. Yo le había escrito hace un par de Sí. días para lo del quiz. Sí, no se preocupe por eso. Yo había dicho que me faltaban como 3 muchachos. Es usted y un par de muchachos más, pero no pudimos coordinar. Entonces, yo lo tengo en mente, no me voy a quitar, ¿verdad? Y entonces trataremos de coordinar la otra semana. Jueves, ¿está bien? Ok. Para que no se quede con una mala nota ahí en ese quiz, es mi palabra. ¿De acuerdo? Muchas gracias, profe. Bueno, hasta luego. Sí, hasta luego. Sí, señora Fanny, puedo pasar el cuadernito de hoy. ¿Está bien? No se preocupe por eso. Entonces, agradecerle su paciencia. Espero que haya sido para ustedes y nos veríamos de hoy en 8 a la 1 también. Muchas gracias y feliz fin de semana. Hasta luego, profe. Igual, todavía, Gracias, profe. profe. Hasta luego.